Materia. ¿Qué es la materia? La materia es todo aquello que tiene una masa y ocupa un lugar en el universo y en el espacio, y aún así se puede percibir por nuestros sentidos. La materia existe en 3 estados terrestres y 4 estados extraterrestres. En los estados terrestres, que son el sólido, el líquido y el gas, la materia puede cambiar de un estado a otro sin cambiar su composición química. La teoría más aceptada hasta la época moderna es la teoría de Albert Einstein, que dice: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y como podemos observar, tenemos el hielo y el agua, el hielo en estado sólido y el agua en estado líquido. Y como le dije hace un momento, la materia puede cambiar de un estado a otro, ya sea de sólido a líquido o de líquido a gas, sin cambiar su estructura química. Las propiedades de los sólidos. Los sólidos tienen forma y volumen definido. Un ejemplo de esto es un vaso de vidrio y un vaso de plástico. Eso quiere decir que si tú los comprimes, no les va a pasar nada. Por decir, se tira y no le va a pasar, este sí se va a romper, pero este no le va a pasar, bueno, no con mayor facilidad. También, no todos los sólidos tienen las mismas propiedades porque están hechos de diferentes materiales, como el ejemplo que les puse ahorita. También les voy a hablar sobre la elasticidad. Y la elasticidad, les voy a poner ejemplo una liga, también se podría haber hecho con un resorte. Un ejemplo es que la elasticidad lo que hace que si tú lo deformas, o sea, haces esto, la elasticidad lo regresa a su forma original y se regresa a su forma original. Otra también es la dureza. Por decir, no sé, aviento esto, lo golpeo, o sea, no le va a pasar nada porque es tu propiedad la dureza. Otro ejemplo de la dureza es que si yo lo golpeo, tampoco no le va a pasar nada. También tiene que ver con los materiales, ya que este es un plástico y ese es un plástico muy resistente. Ok, ahora la capacidad de un sólido de ser golpeado por otro. Un ejemplo es este vaso. Este vaso va a golpear al piso y el que va a salir afectado va a ser ese vidrio. ¿Podrían acercar la cámara, por favor? Ahí podríamos ver que el vidrio es el sólido y perdió Los líquidos son una parte tan básica de nuestra vida que a veces tenemos que detenernos a pensar sus cualidades. ¿Qué es un líquido? El estado líquido es un estado de agregación de la materia. En un líquido, las fuerzas de atracción entre las partículas son más débiles. El movimiento de ellas es más libre que en los sólidos, pues pueden trasladarse. Un líquido está formado por moléculas que están en movimiento constante y desordenado, y cada una de ellas chocan miles de millones de veces en un lapso muy pequeño. La comprensión y expansión, a los líquidos se les considera incomprensibles debido a que dentro de ellos existen fuerzas extremas que entre sus moléculas las cuales se atraen. La forma y el volumen. En un líquido las fuerzas de atracción son suficientemente agudas para limitar a las moléculas en su movimiento dentro de un volumen definido. A pesar de esto, las moléculas no pueden guardar un estado fijo, es decir, que las moléculas del líquido no permanecen en una sola posición. La difusión. Al realizar la mezcla de dos líquidos, las moléculas de uno de ellos se difunden en todas las moléculas del otro líquido a mucho menor velocidad, cosa que en los gases no sucede. La viscosidad. Algunos líquidos literalmente fluyen lentamente, mientras que otros fluyen con mayor facilidad. La resistencia a fluir se conoce como la viscosidad. Les voy a hacer un ejemplo de la viscosidad. Para eso necesitaríamos 3 materiales, que es la miel, el jabón y el agua.
para ver cuál se resiste más a fluir. La tensión superficial en un líquido, cada molécula se desplaza siempre bajo influencia de sus moléculas vecinas. El estado gaseoso es un estado disperso en la materia, es decir, que las moléculas del gas están separadas unas de otras por distancias mucho mayores del tamaño del diámetro real de las moléculas. Resulta entonces que el volumen ocupado por el gas depende de la presión, de la temperatura y de las cantidades de moles. Propiedades de los gases. La primera propiedad de los gases es que no tienen volumen definido, se adaptan a la forma y volumen del recipiente que los contiene. Un gas al cambiar de recipiente se expande o se comprime de manera que ocupa todo el volumen y forma de su nuevo recipiente. Un ejemplo es un globo. El gas del globo está adaptado a la forma del globo. Al momento de que el globo se desinfle, el gas se volverá a adaptar a la nueva forma del globo. La segunda propiedad es que se dejan comprimir fácilmente. Al existir espacios intermoleculares, las moléculas pueden acercar unas a otras reduciendo su volumen cuando aplicamos una presión. La tercera propiedad es que se difunden fácilmente. Al no existir fuerza de atracción intermolecular, entre sus partículas los gases se esparcen en forma espontánea. Y la cuarta propiedad es que se dilatan, ya que la energía cinética promedio de sus moléculas es directamente proporcional a la temperatura aplicada. La materia tiene tres estados: sólido, líquido y gas. Las moléculas de los sólidos están muy cerca una de otra y mantienen su forma. Si les añades energía, por ejemplo calor, ellas empiezan a separarse y forman un líquido que no tiene forma. Más energía y la materia se convierte en gas. El gas a muy altas temperaturas se convierte en el cuarto estado de la materia, que es el plasma, provocando que los electrones se separen de su núcleo atómico y se muevan libremente a su alrededor. Aún en los climas muy fríos, como en la nieve, los sólidos se convierten en líquidos cuando la energía del calor aumenta más allá del punto de fusión del agua. Los líquidos no tienen forma sólida, pero forman un volumen llenando los espacios, aún así los más grandes, como en los océanos y en los mares. Las moléculas del gas están más separadas y contienen más energía que los líquidos. Los gases no tienen forma ni volumen.